Pues como lo hemos venido platicando toda la mañana, pues efectivamente mañana es 8M, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso quisimos platicar con Claudia Espinosa Almaguer, estudiosa del tema de género, mujer, abogada, feminista, maestra en política criminal y en derecho procesal penal acusatorio, catedrática y pues una de las grandes voces en esta lucha de equidad y de igualdad de género. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Erika, Jonathan. Buenos días, Saludos al maestra. auditorio. Preguntarte de entrada, Claudia, ¿cuál tiene que ser el mensaje que se lance este 8M? ¿Cuál tiene que ser la gran reflexión hoy día en un país como México? Pues mira, yo considero que en una fecha como la del día de mañana se están produciendo dos discursos que por fortuna ya está comenzando la sociedad a identificar. Uno es esta simulación de fecha de conmemoración del 8 de marzo y de todas las fechas de las mujeres, como es esta, como es el 28 de septiembre y el 25 de noviembre, que originalmente son fechas feministas y que al cabo de las últimas 3 décadas se fueron apropiando las instituciones y los gobiernos. Tan es así que mañana vamos a ver dos posiciones. Aquí en San Luis está plenamente identificado. Una es lo que vamos a ver en la marcha, y es la posición de las víctimas del activismo feminista, etcétera, y de todas las exigencias que tiene para el Estado. Y el otro es las feministas lo denominan purple washing, es como un lavado de cara en el Día de la Mujer, donde el poder sale a decir que hace un montón de cosas por las mujeres, y salen las funcionarias vestidas de los colores naranja y morado y haciendo un montón de paráfrasis, ¿no? Entonces, eso es de lo que nos tenemos que ir deshaciendo cada vez más, Erika, Jonathan. Debemos volver a apropiarnos el feminismo de nuestra fecha. Claro. Ahora, ¿cuáles son las realidades en este país y en este estado y en esta ciudad? Porque luego escuchamos estos discursos, como tú lo decías, más bien de carácter pues gubernamental, de esta élite política, cantando los logros y diciendo, pues hoy tenemos tantas mujeres en la representación, hoy tenemos equidad al momento de contender en las elecciones, hoy tenemos, tratando de vendernos una realidad que no es la que viven la mayor parte de las mujeres en este país. ¿Cuál es esa realidad que nos lleva a salir a las marchas? ¿Cuál es esa realidad que viven las madres buscadoras, que viven las mujeres en cuanto al tema de la violencia? Esa realidad que se vive en los espacios educativos, en los centros laborales. ¿Cuál es esa realidad que nos lleva a la necesidad de tener que levantar la voz en el 8M? Puede observar tanto a nivel internacional, Erika, como aquí en nuestro San Luis Potosí. Fíjate que la ONU ha sacado algunos datos, la ONU sigue siendo eficaz para tener buena estadística, y nos dice que cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o por un familiar, y que apenas, fíjate, en 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer. O sea, hay una escasísima representación política. Ahora, en lo que hace a las reformas de la paridad, esas reformas fueron impulsadas por el movimiento feminista. Que los diputados en el Congreso en México y aquí lo hayan aprobado, pues necesariamente tenían que hacerlo. Eso es otra cosa, eso es un logro del movimiento. Y sin embargo, todavía a nivel político, a nivel nacional, también está habiendo una confrontación, porque justamente para agosto de este año nosotros en México vamos a tener una reunión preparatoria de las Naciones Unidas, que ya se produjo la primera vez hacia 1975. Y entonces es muy importante para los gobiernos señalar de cara al mundo que México está súper bien en términos de derechos humanos de las mujeres y que todas vivimos una feliz vida libre de violencia, lo cual es mentira. Vamos a ver de aquí a agosto que seamos otra vez, estemos en el foco internacional. Hay una intención desde el poder muy, muy marcada de decir que aquí no pasa nada y que todo está bien.
Y entonces eso, bueno, la respuesta simbólica me parece que la pueden ustedes observar ahora en Palacio, en el Zócalo, con las vallas, ¿no? Sí, claro. Y con los Y retiros de las alertas de género. exactamente. Aquí en San Luis tenemos el primer retiro a nivel nacional de la alerta en 3 municipios, con el aval de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del IME, de la CNDH. Desafortunadamente no tenían motivos, Erika, para retirar esta alerta de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín, y lo han hecho. Tenemos además un estado de derecho deplorable en San Luis Potosí. Fue una muy mala reforma el tema del aborto. Está ahorita esa reforma como recortada, como fracturado está el tipo penal. Está una simulación bastante marcada respecto a las formas en las que se persiguen las prácticas de violencia. Por ejemplo, esta última propuesta que hubo de hacer una tentativa de feminicidio, que es bastante discutible a nivel dogmático. Se pueden hacer grandes cosas siempre y cuando se respete el derecho. Esta propuesta que nuevamente tuvimos en la Casa de la Cultura Jurídica el 25 de febrero, a mano del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, en donde otra vez funcionarias de gobierno y una persona promovente de regular la explotación reproductiva nos volvieron a ofrecer que las vientres de las mujeres potosinas tengan precio y que para comer podamos vender a nuestros hijos. Otra vez está este tema de los vientres de alquiler. Y bueno, el tema del xolol, ¿no? Que me parece que es... Que fue una gran simulación, maestra, ahí, de los legisladores. Es la gran muestra. Este tema de la prisión particularmente es la muestra de la misoginia del Estado, porque fíjate, Jonathan, que nos respondieron que esta situación que están denunciando las presas, de no tener agua agua limpia ni luz, de no tener con qué asearse, con qué poder tener una menstruación digna, que vivir entre cucarachas, entre ratas y ser golpeada, es el cumplimiento a una recomendación de la Comisión CNDH. Nacional. Sí. Ahora, en eso estamos. En este sentido, mañana las mujeres saldremos como cada año a levantar la voz. ¿Quién tiene que escuchar? ¿Quién tendría que reaccionar? ¿Qué tendría que suceder? Porque a mí me parece muy frustrante que haya tantas realidades, que haya tantas evidencias, que haya tanto dolor en toda una comunidad que representa pues ni más ni menos que más de la mitad de la población en este estado y en este país, y que no pase algo. Que a final de cuentas no haya una reacción contundente por parte de quienes son aludidos en las marchas, en las manifestaciones. Tú mencionabas el caso del xolol y a mí me llama mucho la atención porque además pues ni siquiera se tomaron la molestia de ir. Había una comisión que había dicho nosotros vamos al penal, vamos a ver cómo están las condiciones, que no nos cuenten, y a final de cuentas cuando les dijeron bueno ya vámonos, no se aparecieron, no fueron, ni siquiera se tomaron la molestia de visitar las internas para mostrar un posicionamiento del Congreso del Estado. ¿Quiénes tendrían que reaccionar? Mira, el poder no creo yo que vaya a reaccionar, es decir, la gente que está en los espacios actualmente, en los 3 poderes que todavía formalmente, aparentemente existen, no va a reaccionar. Quien tiene que reaccionar a, ¿cómo decir?, quién nos representa en todos los espacios políticos y sociales de representación en San Luis Potosí, es la gente. Porque ayuda mucho que en la comunidad esté tan llena de casos de violencia que lo normalizan. Es normal en México que tú todos los días recibas noticias de mujeres que son asesinadas, de cuerpos que son abandonados. Por eso ha sido tan sencillo, por ejemplo, con la desaparición de Daniela, desdibujar el feminicidio que hubo allí. Porque son tantos los casos que te avasallan. Es imposible estar toda la vida despierta ante una realidad de la violencia feminicida. Y está legitimado por la cultura, por la música, lo reflexionamos en la otra ocasión con Jonathan, este mismo asunto, de que nuestra cultura está habituada a que maten a las mujeres, a que las violen, y nos están rebasando en el contexto de la prevención y de la atención y sanción a la violencia. Porque podríamos hacer muchas cosas, el problema es que no existe voluntad política
de ponerse a trabajar. Claro. Es más el dinero que se gasta San Luis Potosí en simular que están haciendo algo, que lo que podrían gastarse en efectivamente hacer algo. ¿Me explico? Claro. Ahora, no solo estamos hablando en los grandes niveles, sino también en las realidades cotidianas de las mujeres, y me quiero referir a este caso que ha sido cada vez más constante, que en el previo al 8M empiezan estos tendederos de mujeres en las instituciones educativas. ¿Cuál tendría que ser la reacción de quienes están a cargo en esas instituciones educativas, públicas, privadas y de todos los niveles? Porque han empezado a aparecer desde educación secundaria, preparatoria, universidad, maestrías. ¿Cómo tendrían que responder las autoridades de esas instituciones? En este caso de la representación de la violencia en los espacios escolares y en la docencia, desde la docencia, no hay un contexto, no hay un momento, Erika, en la vida de las mujeres cuando salimos al mundo, cuando empezamos a recibir educación, cuando empezamos a acudir a los espacios de trabajo, etcétera, donde no vivamos una agresión, donde no tengamos que vivir acoso. Es mentira que exista alguna condición económica, social, y que haya alguna forma de salvarse de esto. No existe. Ni siquiera las mujeres en el poder se libran de la violencia, por ejemplo, de sus propios partidos políticos. Claro. Y eso lo acabamos de ver. Entonces, creo que las instituciones, por ejemplo, universitarias, deben de sentarse a ver qué es lo que están haciendo desde los propios documentos. Hace poco hicimos un análisis de 10 universidades, de la UNAM, del CIESAS, de la Escuela Libre de Derecho, de 10 universidades a nivel nacional, de las más importantes. Revisamos sus protocolos y fíjate que allí el objetivo de varios de ellos no es defender a las mujeres. Entonces, ni siquiera están reconocidas, ni siquiera es un objeto del protocolo generar mecanismos de protección. Entonces, sí, claro que se tienen que sentar a reflexionar, pero además hay que tolerar la crítica pública, tolerar las reacciones de la gente que va a protestar, sin más ni menos mañana, porque mañana hay entidades que siempre cada 8 de marzo se acude frente a estos organismos, de estas instituciones, y se les recuerda lo que no han hecho, universidades incluidas. Sin duda. Claudia, pues hay mucho que hablar al respecto y no tiene que ser solo un tema del 8M, sino que tenemos que llevarlo a la conversación de manera cotidiana. Yo estoy esperando que hoy haya respuesta por parte de instituciones educativas que fueron objeto de estos tendederos. Yo esperaría una reacción, por lo menos, mucho más allá del ofrecimiento de vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Acciones reales y acciones contundentes. Y luego la respuesta viene en el sentido de, no, pues es que es un maestro que sabe mucho, sí, pero si está acosando alumnas, no hay justificación para que estén en esos espacios de poder, a final de cuentas, por encima de sus alumnas y de sus alumnos. En fin, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede y yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo de estos temas. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. A usted siempre, maestra.